Nos encontramos en la isla de Irlanda, y aunque suene raro, hay dos países de Irlanda. Se preguntarán, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Lo que sucede es que esta isla está dividida en la República de Irlanda, oficialmente llamada Irlanda, y en Irlanda del Norte. La capital de la República de Irlanda es Dublín y cuenta con un gobierno de República Democrática Parlamentaria con presidente electo que ejerce la función de jefe de Estado. Por su parte, la capital de Irlanda del Norte es Belfast. Este país hace parte del Reino Unido, por lo que su jefe de Estado es el monarca británico. Interesante, ¿no? Para entender por qué esto es así, debemos acudir al libro de la historia de Irlanda. Desde finales del siglo XII ha existido presencia y control territorial en la isla de Irlanda por parte del Reino de Inglaterra. Si bien para finales del siglo XV la presencia inglesa se había visto reducida a un enclave en la costa oriental llamado La Empalizada, desde el siglo XVI y el ascenso de los Tudor al poder, se da un proceso de conquista continua que resultaría larga y costosa para la corona y que solo culminaría en 1601 con la batalla de Kinsale, la cual marcaría el final del control territorial de la isla por parte de gobernantes irlandeses. Igualmente, desde mitades del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, la corona llevó a cabo una política de confiscación y colonización de tierras anteriormente poseídas por terratenientes y campesinos irlandeses y católicos. Estas tierras fueron entregadas a terratenientes protestantes, ingleses o escoceses, afectando a los antiguos habitantes. Desde la conquista se dieron numerosas rebeliones y guerras civiles en Irlanda por parte de independentistas. Todas ellas fracasaron y la población fue duramente reprimida. Particularmente fueron fuertes las rebeliones libradas durante la Guerra de los Tres Reinos y la Revolución Gloriosa. Posteriormente, en 1798, se produjo una rebelión en Irlanda, que en este momento aún no formaba parte del Reino Unido, lo que conllevó a la aprobación de las Actas de Unión en 1801. Debido a esto, se unieron Gran Bretaña e Irlanda, formando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Sin embargo, algunos sectores de Irlanda se sintieron traicionados con estos hechos, lo que empezó a generar un sentimiento nacionalista. Además, el trato duro que daban los británicos a los irlandeses contribuyó a este descontento. Recuerdo que en 1913 surgió en Dublín una entidad llamada los Voluntarios de Ulster, que querían eliminar todo rastro de autonomía de nuestra Irlanda. Pero para detenerlos surgió la fuerza de los voluntarios irlandeses, lo que enfureció a los británicos. Además, los conservadores británicos apoyaban a los voluntarios de Ulster, lo que avivó la tensión en nuestro pueblo irlandés. El 24 de abril de 1916, los movimientos antibritánicos se aprovecharon de ver a Gran Bretaña debilitado por su participación en la Primera Guerra Mundial y vieron la oportunidad para iniciar revueltas, especialmente en Dublín y sus cercanías. Recuerdo que se le llamó el alzamiento de Pascua porque el 29 de abril el ejército británico aplacó a los revolucionarios y coincidió con la celebración de la Pascua de nuestra religión católica. Entre esos revoltosos se encontraban los voluntarios de Irlanda, la Hermandad Irlandesa Republicana y Alfiana e Irán, pero la gente prefirió no apoyarlos y mantenerse al margen. Pero en 1918 se dio un sentimiento nacionalista porque Inglaterra necesitó reclutar forzosamente a nuestro pueblo Irlanda para la Primera Guerra Mundial, pues en 1916 ya lo había hecho con su propia gente, pero los irlandeses nos opusimos y se generó un movimiento llamado Crisis de la Conscripción. En ese momento, intelectuales y figuras públicas de mi país crearon el Comité Irlandés Anticonscripción para resistirse y convocar una huelga. Me acuerdo que la Iglesia Católica también apoyó esos movimientos. Pero luego de esto, el Reino Unido argumentó que esa resistencia era un plan de Alemania para afectar sus planes. ¡Qué paranoicos! Las personas de todo el Reino Unido e Irlanda no creyeron eso, lo que ayudó a incrementar el sentimiento nacionalista y a apoyar al Sinn Féin, que era el partido nacionalista irlandés más importante del momento. Recuerdo aquel 14 de diciembre de 1918, donde se celebraron elecciones en el Reino Unido, las cuales dieron unos resultados muy significativos. En la parte norte de Irlanda se impusieron los partidos británicos, en el resto del territorio se impuso por mayoría el Sinn Féin. Todos estaban hablando de eso. Los representantes elegidos del Sinn Féin se reunieron en el primer Dáil Éireann, o primera asamblea de Irlanda. En esta asamblea se aprobó una primera pero breve constitución irlandesa, de tal forma que este país
declarado su independencia de forma unilateral del Reino Unido. Además de esto, 2 oficiales británicos murieron en manos de los voluntarios irlandeses, lo que aumentó la tensión. Frente a esta declaratoria de independencia, Reino Unido envió tropas a reprimir el movimiento independentista, lo que llevó a la guerra de independencia que tuvo lugar entre 1919 y 1921. Retomando los planteamientos de la Asamblea, se eligió un miembro de los voluntarios irlandeses como presidente de esta, Eamon Valera, lo que unió a este grupo con los sectores políticos nacionalistas. También debo resaltar que dentro del grupo de los voluntarios, al tener raíces católicas, se presentó un sector que apoyaba a Alemania en su lucha en la Primera Guerra Mundial, por ser cristianos también, claramente, aunque otros se oponían a este apoyo. No se imaginan lo que pasó. Esta división llevó a la creación del Ejército Republicano Irlandés, o conocido como el IRA por sus siglas en inglés. El nuevo ejército quedó vinculado al nuevo gobierno proclamado en Irlanda a cargo del partido nacionalista el Sinn Féin. Este ejército fue el principal grupo paramilitar católico de Irlanda del Norte. Recuerdo que cuando estaba en mi juventud, uno de los hechos más importantes durante la Guerra de Independencia fue el llamado Domingo Sangriento. En 1920, para solucionar el problema de independencia, el Parlamento británico decidió dividir la isla en 2 regiones administrativas con autonomía limitada. Esta decisión se tomó para calmar la opinión internacional, pero en Irlanda acrecentó la violencia. El IRA siguió en su misión militar, atacando tropas británicas, y en respuesta a esto, Gran Bretaña decidió imponer la ley marcial, y además creó 2 cuerpos armados paramilitares, Black and Tans y la Auxiliary Division. Lo peor estaba por venir. Ambos grupos se caracterizaron por la brutalidad y la violencia con la que actuaban, tanto que no solo atacaban a presuntos miembros del IRA, sino a la población irlandesa en general. El 21 de noviembre de 1920, Michael Collins, jefe de IRB, Hermandad Republicana Irlandesa, ordenó el asesinato de 18 altos cargos del Servicio de Inteligencia Británica, que habían sido enviados a infiltrarse en las organizaciones nacionalistas irlandesas. Durante la mañana de ese día, 11 de los 18 miembros fueron asesinados, algunos de forma más brutal y frente a sus familias. Adicionalmente, 2 miembros de la Auxiliary Division también fueron asesinados. Esta masacre enfureció al gobierno británico, que de inmediato respondió contundentemente. En la tarde del mismo día de los hechos, estaba previsto un encuentro de fútbol gaélico en Dublín. Por lo tanto, la Auxiliary Division escogió este lugar para responder al daño sufrido de una forma violenta. Alrededor de 10.000 personas acudieron al partido. Minutos antes del encuentro, un avión sobrevoló el estadio y desde este se propinaron disparos. Luego, miembros de la Auxiliary Division y algunos de los Black and Tans entraron al campo de juego para disparar a los asistentes. 2 miembros más de esos grupos se ubicaron, uno entre la puerta y otro del muro de la tribuna, para continuar con la masacre. En total se registraron 14 personas asesinadas y más de 70 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas fueron personas muy jóvenes. Desde Gran Bretaña se dijo que estas acciones no fueron autorizadas oficialmente y fueron condenadas con repudio, ya que no debían. Con un boletín de prensa se buscó justificar la situación diciendo que estas acciones se habían realizado porque, supuestamente, las personas que estaban en el encuentro deportivo usaron el evento como excusa, ya que sus intenciones reales eran tomar parte en actos criminales en Dublín el día de la masacre. También se dijo que la intención de los combatientes presentes en el estadio era la de instar a los criminales a entregarse. Los disparos se usaron para avisar a los criminales requeridos, lo que generó pánico, de tal forma que la gente se unió a la estampida, incluso los supuestos sospechosos. Posterior a tan horribles actos, diversos actores políticos y de la corona expresaron su rechazo por lo ocurrido, pero el descontento a nivel internacional era grande, y con razón. Por eso la corona británica empezó a perder credibilidad. Esta masacre hizo crecer aún más el descontento en Irlanda frente a Gran Bretaña, así que más personas dieron su apoyo al Partido Nacionalista como resultado de estos hechos. Sobre la historia de mi país, recuerdo que más o menos por las fechas de mi matrimonio, en 1921, para tratar de calmar la tensión existente, Gran Bretaña decidió dividir Irlanda en sur y norte, para separar a los unionistas de los separatistas. También convocaron unas elecciones, pero el partido de aquel entonces, el Sinn Féin, no las reconoció, ya que como independentistas no reconocían la autoridad británica sobre su pueblo para nada. Ese mismo año, en 1921, se dio el llamado Pacto Anglo-Irlandés entre el Parlamento británico y el Parlamento irlandés, como un nuevo intento de Gran Bretaña para aliviar la tensión. Este buscaba poner fin a la guerra de independencia y darle cierta autonomía a la República de Irlanda, que desde ahí se llamaría Estado Libre Irlandés.
Ese estado tendría órganos y administración propia, pero en realidad aún dependería muchísimo de la corona británica. Por otro lado, en la parte norte de la isla, hoy Irlanda del Norte, hizo valer su derecho de permanecer dentro del Reino Unido, y por lo menos hasta hoy se mantiene así. Un año después, en 1922, se convocó una tercera asamblea para ratificar de una vez por todas el Pacto Anglo-Irlandés y el nuevo Estado Libre Irlandés. Pero, y aquí vamos otra vez con las divisiones, ratificar esto iba en contra de los intereses generales del IRA, quienes ya habían proclamado la República de Irlanda. Esto produjo una división en el IRA, ya que algunos miembros querían aceptar este pacto porque obtendrían, en parte claro está, la anhelada república independiente, mientras que otros pensaban que Irlanda debía ser totalmente independiente de Gran Bretaña. Y este enfrentamiento al interior del entonces ejército irlandés desembocó en la Gran Guerra Civil Irlandesa. Esa guerra fue tan corta y tan desastrosa como mi matrimonio. Tuvo lugar entre 1922 y 1923 y resultó en la total pérdida de apoyo por parte del pueblo irlandés hacia el IRA, debido a su actuar tan violento. Uno no podía salir ni a la esquina con esos enfrentamientos. Cuando se iba a formalizar el pacto anglo-irlandés, los sectores del IRA, simpatizantes del pacto, se disolvieron con las fuerzas del nuevo Estado Libre Irlandés, y el resto de los miembros se mantuvieron como resistencia y oposición. Pero con la derrota de ese IRA rebelde, no se detuvieron las ilusiones de la independencia. Como 10 años después, en 1937, se aprobó una nueva constitución que le daba fin al Estado Libre Irlandés y formalizó la separación de Irlanda, aunque se mantuvo en la mancomunidad británica hasta 1948, cuando finalmente rompe todo lazo con Gran Bretaña al salir de la mancomunidad. Luego de la independencia de la República de Irlanda, se une a la Organización de Naciones Unidas en 1955 y posteriormente en 1973 a la Unión Europea. A pesar de la independencia y la diferencia de gobiernos, las dos Irlandas han tratado de unificar el territorio de forma pacífica. Es más, han colaborado con Gran Bretaña a combatir a algunos grupos paramilitares que aún persisten en Irlanda del Norte. Sin embargo, y hablando de paramilitares, recuerdo que en la parte británica de Irlanda también se dio un conflicto que los británicos denominaron The Troubles, porque realmente fueron problemas. Riñas entre los protestantes leales a la corona británica, que apoyaban su permanencia en el Reino Unido, y los separatistas, que apoyaban la total independencia de Irlanda del Norte o la unificación de toda la isla. Pero es que además de la diferencia ideológica, también los dividía la religión, porque los separatistas eran la minoría católica y el resto eran la gran mayoría protestante. Estos disturbios no solo entre ciudadanos, sino también entre las fuerzas paramilitares nacionalistas, llamadas Royal Ulster Constabulary, contra el ejército británico, duraron más o menos entre 1968 y 1998, casi 30 años. En esta lucha, los británicos trataron de mantenerse neutrales, pues solo mantenían el orden y el cumplimiento de las leyes en Irlanda del Norte, pero los grupos paramilitares los veían como rivales y como la fuerza de ocupación que tenían que combatir. Esta guerra, por fin y gracias al cielo, terminó con el acuerdo de paz firmado en 1998, después de muchas masacres y víctimas. Se le conoce como el Acuerdo de Viernes Santo o Good Friday Agreement porque, como su nombre lo dice, fue firmado el Viernes Santo de ese año por Irlanda del Norte, la República de Irlanda y Gran Bretaña. Mejor dicho, un milagro de Viernes Santo. Al parecer, la guerra terminaba. En los acuerdos se combinó lo siguiente. Primero, los partidos políticos se comprometieron a usar solamente medios pacíficos y democráticos. Segundo, se conformó una asamblea legislativa de 108 miembros en Irlanda del Norte. Tercero, desarme de todos los grupos paramilitares activos. Los grupos armados debían entregar sus armas en un periodo de 2 años. Cuarto, la liberación condicional de los presos pertenecientes a grupos paramilitares, solo si respetaban el cese al fuego. Quinto, retirada de las tropas británicas de Irlanda del Norte. Sexto, los ciudadanos de Irlanda del Norte podrían elegir entre tener nacionalidad irlandesa, británica o conservar ambas. Séptimo, Irlanda del Norte tendría como idioma oficial el irlandés gaélico. Octavo,
creación de Comisión de Derechos Humanos para Irlanda del Norte. Y noveno, la garantía de igualdad en acceso para cargos de autoridades públicas de la región. Mi querida isla sigue dividida en dos, la República de Irlanda como país completamente independiente e Irlanda del Norte, que aún forma parte del Reino Unido. Quiero contarles que los ciudadanos irlandeses que en la actualidad residimos en Reino Unido podemos hacer uso del derecho al sufragio, a la ciudadanía e incluso a servir a las Fuerzas Armadas. El Brexit es la forma como llaman nuestros vecinos los británicos al proceso que empezaron en 2016 para separarse de la Unión Europea después de estar en este grupo por más de 4 décadas. Pero ustedes se estarán preguntando ¿por qué se quiere separar de la Unión Europea? La respuesta a esta pregunta es porque desde que Reino Unido se unió a este grupo en 1973, siempre ha demostrado distancia, ya que su interés fue mayormente por la parte económica más que por la política. El Reino Unido quería practicar libre comercio sin regulaciones ni limitaciones con el resto de Europa para poder fortalecer su economía. Es curioso que este país se quiera retirar, porque durante la Segunda Guerra Mundial, el ministro Churchill era un gran promotor de la Europa unida. A pesar de este hecho, el Reino Unido desde el comienzo mostró dudas sobre estar en el grupo, ya que apenas en 1975 llevaron a cabo el primer referéndum para saber si continuar o no en la Unión. También recuerdo cómo esta nación desde que se unió ha querido un trato especial. Recién se unieron, se dieron movimientos que pedían condiciones especiales que no tenían otros miembros, como por ejemplo el llamado Quiero mi dinero de vuelta, que impulsó Margaret Thatcher para que su país no aportara más fondos a la Unión de los que recibía de esta misma. Y estas peticiones dieron frutos que se reflejaron en que el Reino Unido no tuvo que participar de la eurozona o que no tuvo que continuar con el Tratado de Maastricht en 1992 y pudo conservar su moneda, la libra esterlina. Otra particularidad que tiene este país frente a la Unión Europea es que en 1997, con el Tratado de Ámsterdam, quedaron fuera del acuerdo Schengen, lo que les permitió ejercer un control migratorio sobre extranjeros. Por lo que les cuento, se ve que realmente el lazo más importante que ha tenido Reino Unido con la Unión Europea ha sido solo para beneficio económico de la nación. Pero en este punto, esta unión se está deshaciendo, porque el mercado del Reino Unido ya no depende del marco común europeo y por eso el mantenerse en la Unión lo sienten más como una limitación que como una ayuda. Además, que este país considera que las regulaciones de la Unión son excesivas e innecesarias y que solo los limita en el acceso a nuevos mercados. Si se separan pueden dejar de aplicar estas limitantes regulaciones y abrirse un poco más al comercio internacional. Yo estaba terminando mi pregrado en el año 2016 cuando el primer ministro David Cameron quería proponer a la Unión Europea revisar las disposiciones y regulaciones que tenían para el Reino Unido. Esto para que la nación tuviera aún más libertad permaneciendo dentro de la Unión. Pero antes de poder presentar esta propuesta se llevó a cabo un referéndum en el Reino Unido, realizado el 23 de junio de ese año. Este produjo un resultado muy ajustado, pues el 51.9% de los votantes apoyaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, frente al 48.1% que votaron por permanecer en ella. Y ahí les va un dato curioso. La participación en la consulta fue del 72.2% de la población, siendo la más elevada tomando en consideración los procesos electorales desarrollados desde 1980. Como la condición de la propuesta de revisar las disposiciones estaba sujeta a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y las personas votaron porque el país saliera del grupo, la propuesta nunca se materializó, pero reforzó la posición del Reino Unido de querer separarse de la Unión. Recuerdo muy bien que el 31 de enero de 2020 yo estaba en la biblioteca cuando me enteré que la ley del Brexit había sido aprobada. Cuando miré a mi alrededor, las personas lucían desconcertadas e incluso molestas. Por medio de esta ley, el Reino Unido saldría de la Unión Europea. Para el Brexit se estableció un régimen de transición entre el 31 de enero de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año.
Esto quiere decir que se están adelantando negociaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea que, independientemente de si son exitosas o fallidas, culminarán con la salida de los británicos de la Unión Europea. Ahora, ustedes deben estarse preguntando por qué el dichoso Brexit causó tanto revuelo en el pueblo irlandés y norirlandés. Lo que sucede es que esto tiene consecuencias sociales, políticas y económicas. Primero, debo resaltar que tanto la República de Irlanda como Irlanda del Norte hacían parte de la Unión Europea, pero como esta última hace parte del Reino Unido, con el Brexit salió de la Unión Europea. Antes, la adhesión a la Unión Europea había disminuido las tensiones, ya que al ser miembros de esta, los estados compartían unión aduanera y mercado único. La unión aduanera significa que no se pagan derechos aduaneros sobre mercancías que se trasladan entre países de la Unión Europea. Todos aplican un arancel aduanero común para mercancías importadas fuera de la Unión Europea, y las mercancías que se han importado legalmente pueden circular por toda la Unión Europea sin tener que pasar por más controles aduaneros. Por su parte, el mercado único se basa en las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea, que permiten a sus ciudadanos vivir o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, trasladar su dinero, vender productos sin restricciones y prestar servicios en las mismas condiciones. Entonces, actualmente la frontera no tiene muros, ni aduanas ni puestos de migración, ya que estamos en un periodo de transición. Pero está la posibilidad de que pongan una frontera dura, la cual afecta la estabilidad económica de la isla, ya que con el Brexit, el Reino Unido tendría control comercial de Irlanda del Norte. Por esta razón, las personas que viven en la frontera, tanto de la República como de Irlanda del Norte, protestan contra el Brexit, pues no quieren que haya controles fronterizos estrictos. Debido a que 35.000 personas cruzan la frontera diariamente, por lo que dichos controles serían una barrera para la libre circulación de mercancías y de personas, y sería entonces un retroceso y anularía el proceso de paz de Viernes Santo. Además, aunque el mayor socio comercial de Irlanda del Norte es Gran Bretaña, la República de Irlanda es su principal mercado de exportación, sumado a ventas a otros países del mercado único. La República de Irlanda vende más de 2.000 millones de libras a Irlanda del Norte y más de 12.000 libras al total del Reino Unido. Si se convierte en frontera internacional y no hay acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, los productos estarían sujetos a los aranceles de la Organización Mundial del Comercio, lo que sería un 50% del valor actual del producto, lo cual acabaría con las actividades productivas. Asimismo, por salir de la Unión Europea, se necesitaría un pasaporte para ir de una unidad espacial a la otra. Además de todo esto, tenemos mucho miedo, para serles sincera, porque es posible que resurja el inactivo IRA, ganando simpatizantes dada la posibilidad de que se constituya una frontera dura, pues antes la frontera con soldados y controles era símbolo de la ocupación británica. Familia irlandesa pequeña. Orgullo de Ulster. ¡Ay, no! Los irlandeses del norte también tienen un desfile. Hay 2 clases de irlandeses. ¿Y por qué están peleando? ¿Por quién dormirá en la bañera? De hecho, protestantes y católicos se han detestado durante siglos. Ay, siempre se reduce a transubstanciación contra consubstanciación. ¡Ya basta ustedes dos! Tienen una tierra en común, literatura y las canciones más dulces de la tierra. Turra, lurra, lurra, turra, lurra, lai. Calla, lindo bebé, calla, no llores más. Turra, lurra, lurra. Turra, lurra, la. Turra, lurra, lurra. Y que viva la Oh no, sin alcohol esos sujetos recuerdan lo mucho que se detestan.